Romanos 8:28. Y lo vamos a observar nosotros el día de hoy en busca de una esperanza para esta vida. ¿Qué es lo que hace este versículo? Nos da a nosotros una esperanza cuando toda nuestra vida parece que está fuera de control, cuando parece que toda nuestra vida se dirige en una mala dirección. Lo que hace Romanos 8:28 es que nos muestra una promesa de parte de Dios que dice que no solamente Dios está en control, sino que personalmente está organizando tu vida. Personalmente está organizando tu vida para que tengas los mejores bienes que puedes tener. Es lo que pasa en Romanos 8:28. ¿Okay? Dios organiza personalmente nuestra vida para que tengamos los mejores bienes que podamos tener. ¿Okay? Voy a leer Romanos 8:28 y nos vamos a concentrar en la parte de la mitad. Si se acuerdan, lo estamos dividido en 3 partes. La primera parte fue el año pasado, ya tiene un rato, pero ahorita vamos a concentrarnos en la mitad. Dice el versículo, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Este texto habla a gente que se está preguntando, sí, que su vida está saliéndose de control, más bien, no que se está preguntando. Habla a gente que básicamente tiene dudas sobre si Dios obra o no en su vida. Habla a gente que piensa que Dios no está escuchando sus oraciones. Este texto habla a gente que piensa que Dios lo ha abandonado. O también habla a gente que, todavía peor, que piensa que Dios sí está aquí, pero que está juzgando alguna acción que realizó. O sea, que cometió algún pecado, realizó una mala obra, fue infiel a Dios, y entonces ahora piensa, voy a recibir solamente de parte de Dios maldad. Va a estar castigando mis acciones, ¿ok? Pero este es un texto que a estas personas las encuentra y les dice, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, Dios está, al contrario, está cuidándote. Esa es la idea del texto, ¿sí? Cuando nos muestra este versículo de Romanos 8, el versículo 28, nos muestra una promesa, nos dice que podemos tener esperanza literalmente en toda ocasión. Ojo, el cristiano no tiene ninguna necesidad de sentirse desalentado. Eso es bien importante, porque ahorita vivimos en un tiempo, amigos, donde todos, en algún momento de nuestra vida, hasta parece que queremos sentirnos desalentados, ¿saben? Parece que queremos sentir que algo está yendo mal en nuestra vida. Y la parte que dice aquí este versículo, la promesa que da básicamente es, el verdadero cristiano no tiene ningún momento que sea accidental. No tiene ninguna ocasión que esté fuera de control. No tiene ninguna ocasión para sentirse desalentado. ¿Ok? Ahora, nada más para pequeño paréntesis antes de que comencemos. Ojo que dije el verdadero cristiano, porque no, esta promesa no es para absolutamente todas las personas, que eso es lo que observamos terminando el año pasado. Les había comentado, el versículo comienza, sabemos que a los que aman a Dios, a ellos todas las cosas les sobran para bien. Pero es una promesa específicamente para ellos, para las personas que, si lo dijéramos de la forma más corta, las personas que estiman a Dios por sobre todas las cosas. En otras palabras, que Dios es el centro de sus corazones, ¿sí? Estiman a Dios por sobre todas las cosas. Por eso tengo que traer de forma constante este paréntesis. Si alguno de nosotros no se encuentra ahí, todas las cosas no van a obrar para bien. Solamente para los que son cristianos, que son los que aman a Dios. ¿Ok? Nada más cierro paréntesis. El paréntesis es, solamente es aquellos que aman a Dios. ¿Ok? Pero regresamos a la promesa, ahora sí. La promesa es que Dios cuida en todo momento de nuestras vidas. Cuida de tu vida, buscando lo mejor para ti. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer el día de hoy básicamente es que vamos a tomar esta sección de la mitad, que son 4 palabras en el idioma griego, y esas 4 palabras las vamos a estar observando. ¿Okay? Se las voy a decir brevemente. Las palabras son
Digo, esto no tienen que anotarlo, pero si quieren pueden. Es panta sinergei. Panta se escribe como suena completamente. Sinergei. Si le quieren poner ahí bien todo, es con una Y. La primera I es Y. Sinergei. Eis agatón. Eis agatón. Eis es E-I-S. Y agatón lleva acento en la O. ¿Ok? Estas 4 palabras son las que se encuentran detrás de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, en el idioma original, en el griego, dice panta, sinergei, eis agatón. Y la razón por la cual se las traigo no es porque quiero que se las aprendan. Digo, estaría bien, son buenas palabras en el griego, pero quiero nomás para que tengamos otra traducción, una traducción que sea un poquito más sencilla y les puede servir de título. La traducción en 4 palabras es: todo colabora para bien. Todo colabora para bien. Entonces, panta, todo. Sinergei, colabora. Eis, para. Agatón, bien. ¿Sí? Todo colabora para bien. Porque ese es el mensaje de este versículo. Entonces, vamos a decirlo ya una última vez de la forma más corta que podamos. Dios personalmente organiza cada parte de la vida de sus hijos. Esa es la verdad que tenemos aquí. Dios personalmente organiza cada parte de la vida de sus hijos para su bien. ¿Ok? Por tanto, podemos tener esperanza, tú y yo. Entonces, vamos a observar el día de hoy las 2 partes de esta promesa. Cada parte, vamos a ver por separado. Entonces, la primera parte es la extensión de la promesa de Dios. La extensión de la promesa de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que hace primeramente la promesa es que nos dice qué tan extenso, qué abarca la promesa de Dios. ¿Ok? ¿Qué abarca? ¿Qué cosas nos ayudan a bien? Y el versículo responde: todas las cosas. Esa es la primera palabra. La que espanta significa literalmente todo. O sea, abarca todas las cosas que existen cuando está hablando de esto. Es una palabra que hace referencia a todo lo que tiene existencia. Entonces, si tú te pones a pensar en las cosas que suceden en tu vida, ponte a pensar, cada persona, ojo, cada comentario, cada decisión, cada persona, cada comentario, cada decisión, cada oportunidad, cada acción, cada objeto, cada condición climática, cada sentimiento, todos ellos están obrando para bien. ¿Sí? Porque nótese, la cantidad de cosas que pasan a nuestro lado. Cuando tú vas por la calle, no solamente estás pasando tú, están pasando cientos de personas. Cuando estás a esa hora en específico es seleccionada de parte de Dios. Cuando estás tú hablando con alguna persona y esa persona se convierte en tu amigo, fue colocado de parte de Dios. Cuando sucede algo en tu vida, que hasta el mayor mínimo detalle, hasta el más mínimo detalle, está colocado de parte de Dios. ¿Sí? Todas las cosas obran para bien, dice el versículo. Y no solamente las cosas buenas, ojo, también involucra las cosas malas. Cada mala persona, cada mal comentario, cada mala acción que alguien realice en tu vida, cada decisión mala, incluso las que tú realizas, ¿sí? Todas ellas también entran dentro de esta definición. Cada enfermedad, cada dolencia, cada mala condición climática se encuentra envuelta dentro de esto. ¿Sí? Todo lo que existe está trabajando en conjunto para el bien del creyente y eso incluye también lo malo. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo quiere que veamos nosotros, de hecho, quiere que nos enfoquemos específicamente en las cosas malas. Pablo, si ustedes notan en Romanos capítulo 8, él ha traído de forma constante estas cosas malas a vista de los creyentes. Por ejemplo, regresense unos versículos al Romanos 8:18. En Romanos 8:18, por ejemplo, Pablo habla de que en esta vida vamos a tener muchos sufrimientos. Y entonces dice una frase, dice, los sufrimientos de este tiempo presente. ¿Sí? Vamos a tener muchos sufrimientos. Váyanse después al versículo 35. Versículo 35 empieza a nombrar varios de estos sufrimientos. Versículo 35.
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, o versículo 38, la muerte, la vida, los ángeles, los principados, lo presente, lo porvenir, los poderes. ¿Sí? Entonces, Pablo, si tú agarras todo eso y ves lo que está haciendo Pablo, Pablo está básicamente involucrando todo lo malo que podemos sufrir en esta vida, ya sea que sea una maldad que venga de parte de un ser espiritual, un demonio, o que sea la muerte, incluso, está involucrando absolutamente todas ellas. ¿Sí? Entonces, Pablo quiere que veamos que aún esas cosas malas obran un bien dentro de nuestra vida. ¿Sí? Ahora tengo que poner un pequeño paréntesis ahí. Nada más, ojo, eso no significa que las cosas en sí mismas sean buenas. Ojo, porque él está diciendo, todas las cosas colaboran para bien, o todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no está diciendo, todas las cosas son buenas para los creyentes. ¿Sí? Eso no es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay malas decisiones. Tú y yo podemos cometer errores y tomar malas decisiones. Hay malas personas que van a estar teniendo malas intenciones en nuestra vida. Hay sufrimientos que en sí mismo no son buenos. ¿Sí? Lo que puede resultar de ellos puede ser algo bueno, pero en sí mismo el que tú sufras no es algo bueno. ¿Sí? Entonces, estamos viendo nosotros que sí hay cosas que son malas y vamos a tener cada una de estas cosas trabajando en nuestras vidas, pero que todas ellas son utilizadas como si fueran trabajadores. Piensen ustedes en una empresa. En una empresa tienes a muchos trabajadores y esos trabajadores, cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su propósito. Y si ellos cumplen el propósito que tienen cada uno de ellos, van a llegar a generar finalmente un bien. Van a hacer que la empresa sea exitosa, por ejemplo. O piensen de otra forma, que está, yo creo que me agrada más una orquesta. Piensen en una orquesta y cada uno de los instrumentos está tocando una parte. Cada uno de ellos tiene una melodía. Cada uno de ellos tiene ciertos espacios y hay lugares donde ellos no tocan. ¿Sí? Pero cuando juntas toda la melodía, entonces tienes algo hermoso que surge. Una canción completa y llena que no tenías por sí sola. ¿Sí? Es lo que está pasando aquí. Cuando nos dice la palabra les ayudan, es la traducción de la Reina Valera y de la Biblia de las Américas, está haciendo referencia a que ellos colaboran. Estos sucesos, todas las cosas colaboran, como que trabajan, están unidas. Hay alguien atrás que está dirigiendo la orquesta y está teniendo un propósito, traer bien a la vida de las personas. ¿Sí? Y entonces nada más noten ahí, hay un director de orquesta. Ese director de la orquesta es Dios. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo unimos esos dos? Nada más noten. ¿Cómo unimos esos dos? Hay cosas que son malas en sí mismas, pero aún así todas colaboran para bien. ¿Y cómo unimos esto? Y básicamente la forma de unirlo es que tenemos que darnos cuenta que hay propósitos inmediatos y hay propósitos finales. ¿Ok? El propósito inmediato es por ejemplo, cuando tú y yo realizamos una acción, es el propósito que se encuentra en cada uno de nosotros. Nosotros realizamos esta acción, ¿por qué? Y damos alguna razón. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes piensan en la historia de José, si pueden acompáñenme a Génesis 37. En Génesis 37 nosotros observamos el propósito de los hermanos de José, cuando ellos lo vendieron. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Lo que sucede con José básicamente es que fue vendido por sus hermanos para ser un esclavo. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de envidia y de venganza. Ellos querían lo malo para José, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 37, versículo 4, se empieza a observar esta intención en el corazón de los hermanos. Chequen, Génesis 37, 4 dice, sus hermanos vieron que su padre, amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Ojo, noten, ¿qué sucede? Están teniendo envidia. Están empezando a odiar, en este caso, a José. Versículo 11. Después José tiene unos sueños y ¿cómo reaccionan los hermanos? Versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia. ¿Ok? Y finalmente generaron un plan en sus corazones. Dice el versículo 18.
tramaron contra él para matarlo. Versículo 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Ellos tenían un propósito inmediato. Lo que vamos a hacer nosotros ahorita va a ser ir en contra de José para matarlo. ¿Sí? Ahora, lo que sucedió en la historia es que después de eso Rubén interviene. Rubén es uno de los hermanos y Rubén básicamente no quiere que lo asesinen. Entonces evita que lo asesinen y terminan vendiendo a José. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Terminan vendiendo a José y entonces comienza una historia que empieza a desarrollarse, ¿no? José pasa a ser de la mano de unos madianitas. Él es vendido a Egipto, es llevado a Egipto y es vendido a Potifar, perdón, ¿sí? Sirve debajo de Potifar, su esposa lo acusa falsamente, es llevado a la cárcel, conoce en la cárcel a un copero y a un panadero. El copero recupera su lugar delante de Faraón como el panadero, perdón, como el copero principal de todo el reino, y entonces el copero es el medio por el cual José llega a descifrar un sueño de Faraón y a ser colocado como el segundo en Egipto. ¿Sí? Pero noten, ninguna de esas cosas estaba en el plan de ninguno de los hermanos. El plan inmediato, el propósito inmediato de los hermanos era simplemente hacer mal. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban pecando. Pero se nos dice en el texto, básicamente, que la razón por la cual José llegó hasta el lugar que tuvo del lado del faraón no fue porque tuvo suerte, sino que fue porque había alguien más que tenía también un propósito ahí. Y ese propósito es el propósito final. El propósito final. Que ese es un propósito que solamente puede venir de parte de Dios, que coloca todas las cosas. ¿Sí? Y eso se nos muestra en la palabra. Chequen, por ejemplo, Génesis 45. Génesis 45. Génesis 45, versículos 5 al 7. Lo que sucede ahí básicamente es esto. José ya está en el segundo lugar al mando, se encuentra con sus hermanos después de 2 años de hambruna y sus hermanos no saben que él está vivo. Y de repente él se revela a ellos y les dice estas palabras. Chequen. Génesis 45, 5 dice: ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí. Pues, para preservar vidas, me envió Dios delante de ustedes. Noten esas palabras. Me envió Dios para preservar vidas. ¿Sí? Versículo 6. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años, en los cuales no habrá siembra ni siega. Versículo 7. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarles con vida mediante una gran liberación. ¿Ok? ¿Dónde la palabra? Dios me envió. Cuando está hablando acerca de cómo es que lo vendieron a Egipto, está diciendo básicamente, ustedes me vendieron a Egipto. Dios me envió a Egipto con esa acción. Por tanto, no se preocupen. Le está diciendo José a sus hermanos. ¿Okay? Ojo, noten, José sabía que Dios estaba en control de todas las cosas. Y si nosotros fuéramos como José, ojo, la forma en la que haríamos sería también esta. Sería, nos están haciendo algún mal y nosotros vamos y decimos, no me preocupo, Dios envió esto. ¿Sí? Dios me envió a sufrir esto. ¿Por qué? Para un propósito que se va a revelar, quizás. ¿Sí? Es una forma de verlo en este versículo. Salmo 105, ese si quieren no lo lean, yo se lo leo. Salmo 105, versículo 16, dice la misma idea. No es para que vean que no está solo aquí, de los labios de José, sino que también de la palabra, ¿ok? Me refiero a directamente de la Biblia. Dice, y llamó al hambre sobre la tierra. Está haciendo referencia a Dios. Dios llamó al hambre sobre la tierra y quebró todo sustento de pan. Versículo 17. Y envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Ojo, noten, lo envió
vendido como esclavo. ¿Sí? Entonces, ¿quién envió a este hombre? Le envió Dios. ¿Sí? Y así es también como termina Génesis 50, versículo 20. Génesis 50, 20 termina exactamente con la misma idea de parte de José, hablándole a sus hermanos otra vez. Y noten, este versículo es bien importante. Dice, versículo 20, ustedes, los hermanos, pensaron hacerme mal, pero Dios, y vamos a remover las siguientes palabras de su traducción, porque esa es la misma palabra que aparece antes. Entonces, Dios pensó en hacerme bien. ¿Sí? Ustedes pensaron hacerme mal, Dios pensó hacerme bien. Propósito inmediato, ustedes pensaron hacerme mal. Propósito final, Dios pensó hacerme bien. Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Ok? Porque este texto no dice lo cambió para bien. Este texto dice, más bien, durante todos los momentos se estaba obrando el propósito de Dios detrás de todo. ¿Sí? Lo cambió hace que suene como se salió del plan de Dios, pero lo que hizo él fue ir moviéndolo hasta que llegara a su plan. Pero eso no es lo que dice. Lo que dice básicamente es que el propósito de Dios para todas las cosas, para la envidia de sus hermanos, el propósito de Dios para su plan para matarlos, el propósito de Dios para que Rubén interviniera y no lo mataran, el propósito de Dios para que unos madianitas estuvieran pasando en ese momento y lo vendieran, el propósito de Dios para que lo colocara en la casa de Potifar y tuviera una esposa que quería tener relaciones fuera del matrimonio, el propósito de Dios para que llegara él a la cárcel, el propósito de Dios para que dos personajes, un copero y un panadero, de repente llegaran también a la cárcel, el propósito de Dios para que ambos soñaran, una disculpa, y que sus interpretaciones de José fueran exactas. Y el propósito de Dios para que el copero fuera restablecido y le recordara al faraón que había alguien que interpretaba sueños. Todo eso era para que se salvara a muchas personas. ¿Sí? Dios se encontraba pensando absolutamente de cada una de las partes y todo lo que él se propuso fue hecho. ¿Sí? El propósito final de todas las cosas. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué puede hacer esto Dios? Y les doy unas respuestas. Dios puede hacer esto porque Él planeó todas las cosas. Él planeó todas las cosas. En otras palabras, ninguna de las cosas que suceden ahorita o que van a suceder son accidentes. Ninguna de las cosas se encuentra fuera del plan de Dios, sino que todas ellas, cada una y hasta lo más pequeño, Spurgeon decía, hasta la más pequeña molécula, se encuentra toda ordenada por Dios. ¿Sí? Por eso, Isaías 46:10 nos dice, Dios declara el fin desde el principio y desde la antigüedad las cosas que no han sido hechas. ¿Sí? Primera respuesta, Él planeó todas las cosas. Segunda respuesta, todas las cosas existen en Él. Todas las cosas existen en Él. En otras palabras, para que suceda algo, Dios tiene que ser aquel que sustenta las cosas. Si Dios en este momento, ejemplo, no estuviera consciente de lo que pasa en este momento, literal, ahorita, nosotros desapareceríamos, nos iríamos. Ninguno de ustedes viviría, yo tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice la palabra, en Él son todas las cosas. Las palabras para que existan, necesitamos que exista Dios, ¿sí? Y que esté de forma constante Él sosteniendo cada uno de los momentos de toda la historia, ¿sí? No existe nada fuera de la mano de Dios. Segunda respuesta. Tercera respuesta. Esa es la final. Dios personalmente realiza todas las cosas. Dios personalmente realiza todas las cosas. O sea, no solo las planeó, no solo las sostiene, sino que personalmente se encuentra envuelto en cada
una de las acciones. Por eso todas dan en su propósito, porque Dios está envuelto en todas. ¿Sí? Nos dice la palabra, Efesios 1:11. Dios es aquel que obra todas las cosas. Dios es aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Ok? En otras palabras, Dios no solamente permite, sino que todas las cosas las obra Él personalmente para que cumplan su voluntad. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, sí habrán muchos enemigos, sí habrán adversarios, sí habrán obstáculos, sí habrán miserias, angustias, oposición, cosas que parezcan y luzcan sin sentido, sí habrá cosas que se averíen en sus vidas y habrá toda clase de maldad. Este texto no dice que no vaya a pasar eso. Este texto dice, sí, todo eso es verdad. Y arriba de todo se encuentra Dios obrando un buen propósito para todas las cosas. ¿Sí? Entonces, eso nos tiene que llevar a preguntarnos, ojo, y esto ya es el segundo punto, vamos a ir al segundo punto, nos tiene que llevar a preguntarnos cuál es ese bien del que está hablando el texto. O sea, el texto dice, todas las cosas obran para bien. Entonces, ¿cuál es ese bien que está obrando? El segundo punto es el propósito de la promesa de Dios. Porque lo segundo que hace esta promesa es que nos dice cuál es su propósito, qué está buscando conseguir. ¿Okay? Ojo, nada más para que entiendan lo importante de esto. ¿Cuál es el bien que tú vas a esperar cuando ves esta promesa? Si Dios te dice todas las cosas obran para bien, y tú lees ese texto y empiezas a decir todo, absolutamente todo, va a conseguir un bien para mí. ¿Qué promesa voy a estar esperando yo? Porque hay alguien que puede decir, por ejemplo, quizás Dios no me dejó tener este trabajo porque me va a dar un mejor trabajo. ¿Sí? Hay alguien que puede decir, quizás Dios no me dejó tener esta relación porque me va a dar una mejor relación. ¿Okay? O hay alguien que puede decir, quizás no me dejó tener esta vida porque me espera una mejor vida. ¿Sí? Y el problema de decir eso, amigos, ojo, no hay dudas que Dios puede en algún momento evitar que tengas un trabajo y luego darte otro que gane más. ¿Sí? No hay duda que puede pasar eso. No hay duda que puede Dios quitar una persona de tu vida, alguna relación, y después colocarte alguna otra relación que esté mejor sustentada. No hay duda de eso, ¿ok? Pero esas no son promesas en la Biblia. Esta promesa que estamos viendo aquí nosotros no nos habla acerca de esas cosas. ¿Sí? Es bien importante que seamos muy cuidadosos en esto, porque usualmente lo que sucede con este tipo de promesas es que yo estoy pensando los bienes que yo quiero, los bienes materiales y físicos que yo quiero tener. Y eso es lo que espero yo recibir de parte de Dios. ¿Sí? El problema de eso es que esta promesa no está hablando en nuestros términos, está hablando en los términos de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios conoce Él, que en verdad sabe todas las cosas que tú necesitas? ¿Qué es lo que Dios sabe que va a conseguir algo bueno en tu vida? ¿Sí? Ejemplo, voy a darles un ejemplo, ¿no? Pensemos en la riqueza. Quizás el bien que me espera es tener un mejor trabajo y tener una mayor cantidad de ingreso económico, ¿ok? Pero para Dios, Él sabe, el principal ídolo que tenemos todos es la riqueza. Él sabe que la riqueza, el amor al dinero, más bien, es la fuente de todos los males. ¿Sí? Pues pregunta, si Él sabe, es mejor bien, en este caso, no tener riqueza, ¿cuál escogerá? ¿Sí? Para nosotros, luce muy bien también, por ejemplo, digo, aquí nos sirve mi ejemplo, porque aquí nada más hay dos hombres que están conectados, pero síganme, para nosotros luce muy bien una mujer que tiene gran belleza, ¿sí? Una mujer que tiene una gran gracia, pero Dios dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, ¿sí? Entonces, si ese bien luce bien para nosotros, pero no luce bien delante de Dios, ¿por qué pensamos que lo vamos a tener? ¿Sí?
Para nosotros, hay bienes, en otras palabras. ¿Está bien? Ok. Pensé que se había caído algo. Bueno, sí. Para nosotros, en otras palabras, hay bienes que lucen muy valiosos a nuestros ojos, pero que delante de Dios no lucen valiosos. ¿Ok? Y hay otros bienes que no lucen nada valiosos delante de nuestros ojos, pero que Dios sabe tienen mayor valor. Por ejemplo, y sí, acompáñeme, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Nos muestra, por ejemplo, el bien de anhelar mayormente la vida eterna. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18, nos muestran cómo es que un bien muy importante para nuestras vidas es que amemos más la vida eterna, ¿sí?, que lo que tenemos ahorita. Entonces, lo que dice este versículo, por ejemplo, es cómo es que Dios coloca varias aflicciones, coloca varios sufrimientos, quita ciertas cosas para que nosotros amemos más la vida eterna. Dice el versículo 17, esta aflicción leve y pasajera, hace referencia a todos los sufrimientos de la vida, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ojo, si yo sufro en esta vida, dice Pablo, voy a tener en mi ser, en mi mente, en mi corazón, un mayor peso de la gloria que viene. ¿Por qué? Versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Entienden la lógica? La lógica es básicamente, Dios puede producir aflicción para que quitemos nuestra mirada de las cosas temporales. Y entonces, si se quitan todas las cosas temporales, nos obliga a estar viendo las cosas eternas, y entonces tenemos este bien, el anhelar más la vida eterna. ¿Sí? Entonces, eso debe hacernos muy cuidadosos, amigos. Debe de hacernos muy cuidadosos de no colocar como propósito de la promesa de Dios los bienes que queremos nosotros, ¿sí?, sino más bien los que Dios quiere. Les doy una lista, por ejemplo, Dios quiere que tengamos una fe más fuerte. Dios quiere que tengamos una fe más fuerte, una fe que soporta todas las cosas, ¿sí? Dios quiere que tengamos un mayor arrepentimiento, que nos acerquemos más fuertemente de rodillas delante de Él, en arrepentimiento. Dios quiere que tengamos una vida generosa, una vida que da aún lo que no tiene. Dios quiere nuestra santificación, que tú y yo nos parezcamos más a Él, ¿sí? Esos bienes que les acabo de nombrar, por ejemplo, son de los principales que viven en la Escritura. Una fe más fuerte, un mayor arrepentimiento, una vida generosa, nuestra santificación, ¿sí? Y son bienes que solamente vamos a conocer que Dios los está colocando en nuestra vida a través de todas las situaciones si nos acercamos a la palabra de Dios como los lentes que nos dejan ver claramente qué anhela Dios, ¿sí? Así ya se los había dicho el otro día, ayer, ¿no? Pero se los digo para los que no estuvieron ahí. Yo estoy bastante ciego, amigos. Ahorita, a la distancia en la que están, ya no los veo. Ya no las veo. Literal, ahorita las veo borrosas. A todas, literal. Aún, aún con los lentes, por el hecho de que es de noche, no veo también como podría, ¿sabes? Si yo tuviera que distinguir entre ustedes, ahorita puedo, pero ya sé dónde están sentados. Pero cámbiense, vístanse como la otra, o sea, pónganse vestimentas. No voy a saber quién es quién, ¿sabes? Voy a empezar a hacer malas decisiones en base a esto. Voy a decir, por ejemplo, Luz, hola, y de repente estoy avergonzando de mí mismo porque estoy saludando a Maffer. Algo similar sucede con esto, ¿saben? Si yo estoy recibiendo promesa de parte de Dios de que va a haber bondad en mi vida, pero no sé cuál es esa bondad, voy a estar yo confundiendo los bienes que Dios quiere para mi vida. Y voy a estar observando algunos bienes, algunas cosas que son riquezas de parte de Dios como maldad, ¿saben?
voy a estarlo observando yo y voy a observar otras cosas que me van a alejar a mí de Dios, como aquellas cosas buenas, ¿sabes? Entonces, tenemos que aprender nosotros a observar qué quiere, qué anhela Dios para la vida de sus hijos, ¿ok? Y vamos a terminar observando un ejemplo. Chequen Romanos 8:29. Romanos 8:29 ejemplifica bastante bien esto. Ojo, es el versículo que sigue a lo que estamos estudiando ahorita, ¿ok? Entonces, es un versículo que va muy directamente relacionado con lo que acabamos de ver, ¿ok? Todas las cosas obran para bien. ¿Qué bien? Versículo 29 nos dice uno de los bienes de Dios, ¿ok? Y el bien principal, dice Pablo, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, o sea, les colocó ese destino de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Noten esas palabras. ¿Cuál es el bien del que estamos hablando aquí? El principal bien es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Okay? Me quedo hasta ahí, pero noten cómo es que esto se aplica. Si Dios quiere que seas como su Hijo, puede traer persecución para que como el Hijo, sin vergüenza, nosotros prediquemos su palabra. ¿Sí? Dios puede traer también escasez para que como el Hijo tengamos un mayor gozo en la vida eterna. Puede traer también Dios o hermanos que son difíciles de tratar para que nosotros amemos a nuestros enemigos, para que nosotros llegamos como Jesucristo e intercedamos por ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Si Dios quiere que seamos hechos a la imagen de su Hijo, ese es el bien más profundo, va a colocar cosas en nuestra vida que nos van a estar obligando a nosotros a estar yendo hacia ser la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Y eso es algo increíble, eso es algo bueno. Todas las cosas interactúan en un creyente verdadero para hacerlo a la imagen del Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el principal bien, ojo, nótense, que el Padre puede hacerte es hacer que seas cristiano, hacer que permanezcas cristiano, hacer que seas más parecido a Cristo, hasta que te lleve delante de la presencia del Hijo y te transforme y te renueve de forma completa. ¿Sí? Entonces, les digo la promesa y termino con algo que es algo que reta, si soy honesto. La promesa entonces es que Dios todas las cosas las intenciona para ayudarnos en nuestro viaje en la tierra, para glorificar
Bueno, parece ser que los No, perdimos. no. Me acaba de mandar un mensaje Aldo, Ah, ¿qué dice? que acepten la luz en el Zoom. Sayuri es el host. Ahí está, Sayuri, ¿estás por ahí? pero desactiva tu micro, Sayuri, porfa. Sí, perdón, Eh, no sé si era yo. eh, No me había dado cuenta. dice Ya Jaso entró. que acepten la luz en el Zoom. Yo estoy adentro, pero faltan ustedes. Ya está dentro, amiga. ¿Ya? Ah, Ya. mírate. Hola, hola. Espera, voltea. Ya. Hola, amigo. Ahí está. Hola amigos, ¿cómo están? A ver, voy a repetir lo último que les dije y ya termino con la parte que reta. ¿Qué les va? Lo que se fue. Sí, justo. Pero bueno, gracias Jazz por aceptarme. No sé quién me aceptó, gracias. A ver, déjame ver. Sayuri. Ah, Sayuri. Gracias, Sí, porque Sayuri. yo no me salí, Sayuri. Sí. Va. Les había comentado entonces, ¿cómo recibimos nosotros la promesa que estamos viendo aquí? Básicamente, la promesa de Dios es que todas las cosas son intencionadas para ayudarnos en nuestro viaje en la tierra, para glorificarle. ¿Ok? Todas las cosas Dios las intenciona para que nos ayuden a que aquí le glorifiquemos, en nuestro viaje en la tierra. Eso estoy haciendo referencia a esta vida. En esta vida que tú le glorifiques a Dios y llevarnos seguros hasta la vida eterna. O sea, Dios quiere también que te mantengas cristiano, que cuando mueras como cristiano y en ese momento seas glorificado y estés delante de Dios, más cerca, a la imagen de su Hijo. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, básicamente. Entonces, si notan, eso es lo que les llevo comentando desde hace rato, nada más que como de una forma un poquito diferente. Hace rato les estaba diciendo, por ejemplo, denme unos segundos, dije, Dios organiza personalmente todas las cosas para que tengas los mejores bienes que puedes tener. A lo que estaba haciendo referencia es, el mejor bien que puedes tener aquí es glorificar a Dios. Y el mejor bien que vas a tener en tu existencia es Dios mismo, una vida eterna. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está haciendo Dios. Pero ojo, noten, aquí les va la parte que reta y con eso terminamos. Esto nos tiene que dejar con una pregunta. ¿Ok? Entonces les doy la pregunta. Pregunta, ¿anhelas más los bienes de parte de Dios? ¿Anhelas, quítenle el más, perdónenme, anhelas los bienes de parte de Dios y los medios de Dios? ¿Anhelas los bienes de Dios y los medios de Dios? O sea, si en verdad anhelas tú la vida eterna, tanto que supere todos los demás bienes que puedes tener aquí, ¿sí? Tanto que ese anhelo por la vida eterna te lleva a ti también a anhelar los medios de Dios, los medios que utiliza Él, como la escasez, como la persecución, como los hermanos difíciles, los medios que utiliza Dios, también como las cosas buenas. Ojo, también hay cosas buenas, como un buen matrimonio, ¿sabes? Como una buena familia. Pero nótese, si los anhelamos más o no. La forma en la que consigo esto yo, si les soy bien honesto, es como un niño en el día de Navidad. ¿Qué pasa con un niño? Un niño está extremadamente ansioso por sus regalos. Él escribió una carta, ya estaba seguro y colocaba un buen de cosas que quería él, porque pensando que Satanás es real. Pensando que Santa es real, dice que va a conseguir absolutamente todas las cosas, ¿no? Y entonces coloca un montón de regalos que rompen la cartera completamente de sus padres, ¿sí? Hace la carta, la coloca en el árbol, se va a dormir extremadamente ansioso y se levanta temprano solamente porque va a obtener ese bien, ese regalo, ¿sí? Y lo que sucede con ese niñito es que cuando coloca bienes, sin estar consciente de qué es lo que hay con sus padres, él se decepciona, se le rompe su corazón por completo. Y aún el mejor regalo que le pueden proveer sus padres, no se ve como absolutamente nada por todo lo que ya quería y ya anhelaba. ¿Sí? Es algo similar a lo que sucede en este caso
con el regalo de parte de Dios. Si yo observo el permanecer junto a Dios y ser santificado para algún día estar delante de su presencia como un bien que no vale la pena, cuando sucedan las calamidades, cuando sucedan las dificultades, yo no voy a responder como si este versículo fuera real. ¿Sí? Pero si yo sé qué es lo que está haciendo Dios detrás de esto, me está intentando hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que esté con Él una vida entera. Entonces, voy a disfrutar aún de las cosas malas que suceden en mi vida. Y voy a voltear, voy a decirle, como a los hermanos, no te preocupes, Dios lo envió para mi bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ambos. Vamos a orar, ¿va? Padre, gracias porque tú nos permites observar a través de tu palabra que todas tus intenciones con cada uno de nosotros son buenas, que podemos tener esperanza en ti, que a pesar de que suceden cosas malas a nuestro alrededor, todas ellas se encuentran en tu control. Te queremos pedir para que nuestros ojos sean abiertos y se maravillen más a que todas estas cosas pueden servir para nuestra santificación, que todas ellas, aunque nos retan y nos envían a cambiar, nos envían a depender de ti, Padre, todas ellas son utilizadas para que como oro seamos purificados con el fuego. Te doy las gracias por cada uno de estos chicos que están aquí conectados, porque este mensaje les ayude en sus dificultades y que también sea forma de ayudar a otros que están pasando por tiempos difíciles, Padre. Que tengan como principal bien en sus vidas, que te tienen a ti y que te van a poder tener una vida eterna. Eterna. Padre, y te pido que también les ayudes a poder dar ese mensaje a otros, que valoren más la vida contigo de lo que se valora una buena casa, una buena familia, un buen trabajo, Padre. Porque sabemos que aunque sí son bienes que vienen de parte tuya, que esos no están prometidos para todos y por lo mismo no tienen que ser el centro de nuestras vidas. Te doy las gracias aún así por todo lo bueno que colocas en nuestras vidas, porque nos permites tener una familia, una casa, un alimento todos los días, Padre. Y te pido que también los valoremos, Padre. Y por sobre todos ellos, el bien espiritual de tener a tu Hijo Jesucristo, de tenerte a ti y a tu Espíritu Santo. Te doy las gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo ven? ¿Le gustaría a alguien agregar un comentario? Sí. Sigues grabando. Sí, pero es que, bueno, Sayuri, si puedes parar la grabación, si puedes, dale, por favor. Es que no estoy seguro. Yo me tomé un rato en aprender cómo pararla, por eso es que decía, igual no le va a encontrar. Ah, perfecto, ya soy yo. Solo de cambiar de anfitrión, la verdad.